Entiende que todo es quién eres y no es el cómo. Hola chicos, mi nombre es Sebastián y hoy día vamos a hablar de cómo efectivamente no es necesario enfocarnos en cómo hacer las cosas, en cómo conseguir un resultado, porque eso es la parte de Dios. Y para ello nosotros tenemos que entender que atraemos lo que vibramos. Si es que tú vibras, digamos, la vibración se crea de un pensamiento y una emoción. Si tú juntas estos dos, creas una vibración. Entonces, ¿qué pasa? El pensamiento es la identidad. El pensamiento es la nueva creencia. El pensamiento es la nueva identidad que tú tienes. Entonces, es la nueva forma de autopercibirte. Cuando tú entiendes que tienes que ser, en este caso, para luego sentir eso con una emoción positiva y juntar estos dos y vibrar en eso, es cuando Dios te entrega su plan a través de tu vibración, porque tú estás entregando, estás en este caso vibrando y por ende vas a atraer otra vibración similar a esa. Entonces, lo correcto de entender es que nosotros no buscamos la manera, porque nosotros ya venimos a este mundo con un propósito. Nosotros venimos a redescubrirnos. Efectivamente, nosotros venimos a redescubrir para qué hemos venido. Porque tú sabes muy bien que antes de conocer a Dios, ¿quién te guiaba? O bueno, o antes de llegar a este punto, ¿quién te guiaba? Pues efectivamente, el que te guiaba era Dios. Entonces, la pregunta es así, es aquí. Entonces, tengo que ser para atraer el cómo. Pero quién me guiaba antes de yo ser, antes de empezar a vibrar? ¿Por qué? Porque todos tenemos una misión de vida. Todos tenemos un porqué de por qué estamos aquí. Todos necesitamos o todos tenemos un don, el cual la vida necesita que nosotros lo entreguemos. Y para entregar ese don tenemos que desarrollar el ser. Y desarrollar el ser es buscar el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es desarrollar tu ser. El reino de los cielos es buscar ese propósito que tanto anhelas, hacer lo que te gusta. Porque antes de conocer a Dios, yo ya hacía lo que Dios quería para poder llegar a este punto. Entonces, eso da a entender que nosotros no, no simplemente hemos empezado a ser guiados desde que hemos sido conscientes de ser. No, nosotros ya tenemos un ser mucho más antes. Nosotros tenemos un ser que ha venido, como les comento, desde antes hasta de nacer. Hablan de los contratos, ¿no?, álmicos, hasta probablemente de esa manera, que tú hasta has pactado con las personas que te tenías que encontrar para que logres este propósito. Entonces, tú ya eres eso. Solamente tienes que confiar. Es por eso que imagínate que yo sé muy bien lo que quiero, yo sé muy bien lo que anhelo, yo sé muy bien lo que deseo y qué es. Dios no te pide el cómo, como lo explicábamos a un inicio, porque Dios te conoce a la perfección y Dios te va a mandar el plan correcto que se encaje a tus gustos, a todo lo que te guste. Es por eso que imagínate que yo empiezo a autopercibirme como una persona reconocida, yo empiezo a autopercibirme como una persona abundante, yo empiezo a autopercibirme con lo que es lo que quiero, porque el qué es lo que importa, no importa el cómo. Tienes que enfocarte en ser, tienes que enfocarte en identificarte como tal, como lo explicábamos en el momento de hablar de la vibración. Tienes que identificarte como tal. ¿Para qué? Para que puedas ser. ¿Qué es lo que quieres? Entonces, de acuerdo a qué es lo que quieres, tú empiezas a sentirte como tal. Soy una persona influyente, correcto. Entonces te empiezas a sentir influyente. Soy abundante, entonces te empiezas a sentir abundante. Porque lo que importa es el qué. Y una vez que tú estás relacionando ese pensamiento, esa nueva autopercepción de ti, con una emoción, la cual es la fe, la cual puede ser simplemente sentirte bien. Al hacerlo, ¿qué es lo que pasa? Que estás creando tu vibración.
porque a ti solamente te importa qué es lo que quieres. Y es ahí cuando Dios, que sabe perfectamente cuáles son tus gustos, Dios que sabe perfectamente qué es lo que tú anhelas, es ahí cuando Dios entiende que te tiene que mandar el plan perfecto que se adecue a tus necesidades, que se adecue a lo que tú quieres, que se adecue a lo que a ti te gusta hacer. Pero dime, ¿qué pasa que si tú buscas el cómo? ¿Qué pasa si tú tratas de perseguir el resultado? ¿Qué pasa si tú abres un negocio simplemente por el dinero? ¿Qué pasa cuando escoges un modelo de negocio simplemente por el resultado? Pues lamentablemente te vas a la mierda porque no funciona de esa manera. Y si funciona, al final vas a construir una cárcel. ¿Por qué? Porque lo haces por el resultado. No lo haces porque amas verdaderamente hacer eso. Porque si yo estoy haciendo algo por el resultado, no quiere decir que me guste, quiere decir que quiero el resultado. Y aquí existen una de dos. O bien en este caso, persigues el resultado sintiéndote obligado, sintiéndote incómodo, sintiéndote escaso, persiguiendo siempre el resultado, y en este caso lo consigues. Y cuando lo consigas, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a crear una cárcel en eso que tú has construido, porque has construido algo que no te gusta. Y cuando lo consigas, pues, ¿qué vas a hacer? Te vas a estancar y no vas a crecer nunca más. Porque lo importante aquí no es hacer lo que nos beneficia, es hacer lo que nos gusta. Siempre tienes que tomar la versión, siempre tienes que tomar la decisión más elevada, no la que te beneficia. Y muchas veces la decisión más elevada nos va a dar miedo, pero nos va a hacer sentir paz. Tú puedes estar triste y puedes sentir paz, porque has hecho lo correcto. Es la alegría de hacer lo correcto para ti. Eso es tener paz, porque la paz y la felicidad son muy distintas. Entonces, cuando tú escojas un deseo que simplemente lo haces porque quieres el resultado, esta es la segunda, porque dije una de dos. Entonces, la segunda, ¿qué es? Que persigues el resultado. ¿Qué es perseguir? No tener. Cuando tú piensas cuándo va a llegar, ¿qué es? No tener. ¿Y qué es no tener? No tener es necesidad. Y necesidad en idioma de Dios, necesidad en vibración significa no tengo. Por ende, por más que acciones, tu vibración es no tengo. Por ende vas a atraer no tengo. Y nunca vas a conseguir nada, porque estás enfocado en ese resultado y no estás enfocado en ser. Porque verdaderamente tú puedes ser de manera fácil y sencilla cuando escoges algo que amas hacer, cuando escoges algo que te gusta hacer. Si tuvieras una decisión entre escoger lo que te da dinero, mucho dinero y no te gusta, y lo que te da poco dinero y te gusta, escoge siempre lo que te gusta. Porque al final, cuando algo te gusta, tú lo vas a conseguir. Y en el momento de conseguirlo, lo que va a pasar, ¿qué es? Te vas a poner incómodo automáticamente porque tú no lo haces por el resultado. Te vas a poner incómodo queriendo irte al siguiente nivel porque amas lo que haces y no te creas una cárcel y no te estancas. Al contrario, consigues ese resultado y quieres seguir creciendo porque no te enfocas en el resultado, te enfocas en hacer lo que te gusta y lo haces por anhelo, no lo haces porque te da un beneficio. Entonces, es justamente el por qué nosotros no tenemos que perseguir este cómo. Es por eso que no debemos de perseguir eso que tanto queremos. Debemos sentirnos como tal para que el plan perfecto llegue a nuestras vidas. Y lo vuelvo a repetir, porque cuando tú unes un pensamiento más una emoción, cuando unes un pensamiento más una emoción, creas tu vibración. O también llamado sentimiento. El sentimiento y la vibración es lo mismo. Atraes lo que sientes, dicen. Atraes lo que vibras. Y el sentimiento es la suma del pensamiento más la emoción.
Entonces, si yo tengo un pensamiento de que soy abundante, soy rico, o tal vez pues soy influyente, tal vez soy, no sé, en fin, es lo que se me viene en este momento a la cabeza. ¿Qué es lo que pasa? Que tú vas a ¿qué? Vas a vibrar en eso. Por ende, vas a atraer situaciones, cosas, personas que te hagan sentir alineado con eso. Porque al final la vibración es como un mensaje al inconsciente de decirle, esto es la realidad, esto es la realidad, esto es la realidad. Y el inconsciente, al no verlo, simplemente sentirlo, y dice, pero si lo estoy sintiendo, ¿por qué no lo estoy viendo? Su chamba, ¿cuál es? Atraer las situaciones, las personas, alinear eso que estás volviendo una creencia, porque tú vuelves una creencia uniendo un pensamiento más una emoción repetida en el tiempo. Y entonces esa creencia que está siendo instalada en el inconsciente va a empezar a atraer eso a tu vida. Pero el chiste es que mantengas esta energía, el chiste es que tú mantengas verdaderamente esta vibración durante la adversidad, porque es fácil ser cuando tú no tienes adversidad, cuando te encuentras en la paz. Yo me puedo sentir abundante, pero siéntete abundante cuando no tienes un carajo en el bolsillo. Y es efectivamente ahí cuando tus pruebas están. No, yo soy esta persona, yo tengo esta nueva identidad y esta nueva identidad es inquebrantable. Es una persona que no rompe carácter y a la primera que viene y te chocan, tú empiezas a gritar. Porque tu reacción va a determinar efectivamente qué es lo que estás vibrando. Porque tu reacción determina quién eres. Porque si reaccionas como tu versión antigua, porque si reaccionas como tu versión más reactiva, la más obvia, ¿qué estás haciendo? Estás creando más de tu vida anterior, porque emites esa frecuencia que siempre has emitido y atraes situaciones que te hacen sentir más de esa emoción emitida. Pero si tú reaccionas de manera distinta ante la misma situación, creas otro tipo de situación, atraes otro tipo de situación a tu vida, porque estás cambiando la forma de percibir la vida, y si ves la vida con otros ojos, pues la vida cambia. Porque si cambias la forma en cómo ves las cosas van a cambiar. Entonces empieza a autopercibirte y empieza a sentirte eso que ya eres. Porque ya lo eres, simplemente tienes que recordarlo. Y no te tienes que enfocar en el cómo, porque esa es la gran mentira que nos han hecho creer para distraernos. No necesariamente, porque todo es perfecto. Hasta las decisiones que tú has creído que son malas, hasta los errores que tú has creído que son malos, que son decisiones erróneas que has tomado en tu vida, todas son por algo. ¿Y sabes por qué? Porque no puedes tú llegar a ser bueno sin antes ser malo. Porque no puedes ser sin tener la experiencia. Porque una persona que ha conseguido efectivamente todo en su vida ha tenido que experimentar todo lo contrario. Y ese es el gran problema también de nuestra sociedad y de muchas de las personas, que quieren ser sin ni siquiera tener las experiencias tanto negativas. Porque lo que te forma verdaderamente es la adversidad. Es por eso que cuando tú te encuentras en este proceso de vibrar, es mantener esto en la adversidad. Porque es Dios diciéndote, a ver si verdaderamente eres lo que dices ser. A ver, reafírmame. A ver, demuéstrame esa fortaleza mental. A ver si eres digno verdaderamente de lo que dices merecer. Y es ahí cuando tú verdaderamente demuestras si eres lo que dices ser. Mediante tu reacción, mediante tu paz. Porque yo te digo ahorita en este momento, imagínate que tienes todo el dinero en tu bolsillo para poder sentirte abundante y para poder cubrir todo el mes, ya simplemente el mes y hasta ir a que te sobre un poco. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes paz? ¿Te sientes tranquilo? Esa emoción, ya estás ahí, ya estás vibrando en eso.
Ahora, para volverlo una creencia tienes que volverla una repetición continua todos los días. Y esto se cae cuando llega la adversidad y reaccionas como tu versión anterior. Llegan las deudas y, ay no, las deudas, ¿por qué me pasa esto a mí? Ya perdiste. ¿Por qué dejaste vibrar? ¿Por qué? Porque efectivamente cambiaste quién eres, cambiaste esa visión. Empezaste a ver con los ojos del escaso, no con los ojos del abundante. Porque tu autopercepción es un pensamiento. Y con respecto a cómo tú te autopercibas, es lo que tú vas a sentir que eres. Yo me autopercibo como la persona más influyente. Entonces la persona más influyente tiene dinero. Es por eso que debemos de saber perfectamente, a la perfección, cuál es nuestro, y lo llaman alter ego. O también lo llaman nuestra, ¿cómo se llama esto? Tu versión más elevada, tu yo superior. Y es efectivamente cuando nosotros tenemos ese yo superior y lo encarnamos y empezamos a ver desde ese pensamiento, desde esa nueva, en este caso, desde esta nueva percepción, empezamos a ver la vida emocionalizando, sintiéndonos verdaderamente eso. Es cuando en ese momento te empieza a hablar tu conciencia. La conciencia es la voz de este yo superior que tú has creado, pero que estás encarnando en este momento, que ya llegó a donde tú quieres llegar, y te está mandando mensajes es tu yo del futuro mandándote mensajes para saber cuáles son los pasos correctos, también conocido como Dios. A mí me voló la cabeza esto cuando lo entendí. No sé, como que me sentí mal, me sentí algo que tenía yo la responsabilidad en mis manos. Y es efectivamente eso, porque desde que somos pequeños a nosotros nos hacen creer que si tú has nacido pobre, pues tienes que ser pobre. Si tú has nacido tal, tienes que ser tal. Y de que no tienes la rienda de tu vida en tus manos. Cuando lógicamente nosotros somos los únicos responsables de toda nuestra vida. Y si tú estás donde estás es porque te lo mereces. Porque uno se merece lo que acciona, no se merece lo que desea. Y si no tienes la voluntad y si no tienes las ganas de hacerlo, pues no te lo mereces. Y este ejemplo yo siempre lo hago, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo crees sentirte merecedor de tener los dientes más blancos? Porque a mí me encanta tener los dientes blancos, me encanta tener los dientes bien limpios. ¿Cómo puedes sentirte merecedor de tener los dientes blancos si ni siquiera te lavas los dientes 3 veces al día? ¿Cómo crees sentirte merecedor de tener ese negocio si ni siquiera eres capaz de levantarte temprano? ¿Cómo te vas a sentir tú verdaderamente? Porque te mereces lo que accionas, no te mereces lo que deseas. Y es ahí cuando esa voz de la conciencia nos empieza a mandar estos mensajes a través de nuestra famosa intuición para que tú puedas saber cuáles son los pasos correctos, los cuales tienes que tomar. Y muchas veces estos pasos correctos son los que te dan miedo. ¿Por qué? Porque el miedo es la ausencia de amor. O sea, que si tú accionas en dirección hacia el miedo, detrás del miedo se encuentra el amor. Detrás del miedo se encuentra la verdad. Y es efectivamente entonces eso. Y justamente yo me preguntaba también esto, ¿no? O sea, tengo que ser para que recién mi conciencia me empiece a mandar los mensajes. Entonces, cuando yo no era, es por eso que hace un momento les hablaba, de que efectivamente, desde que nosotros nacemos, ya tenemos un ser. Ya tenemos eso metido en nuestro cuerpo, ya sabemos cuál es nuestro camino. Y es efectivamente eso lo que te va a conllevar a hacer caso a la voz de tu conciencia, que poco a poco te va a traer las personas, que poco a poco te va a traer que paso a paso
Esa palabra no hay que mencionarla, poco a poco no. Paso a paso, que paso a paso te trae las cosas, que paso a paso te acerca a las situaciones, las personas, los métodos que necesitas, porque tú ya eres. Es por eso que tú anhelas ciertas cosas y hay otras personas que desean otra vida y anhelan otras cosas y les gustan otras cosas, porque somos distintos y todos hemos venido para algo distinto, para cumplir una misión distinta. Y de acuerdo a esos anhelos, tú vas a tener ciertos gustos, ciertos deseos. Es por eso que a eso se te enfoca, a decirte qué es lo que quieres. Pero inconscientemente, ese ser que ya existía antes de que tú seas consciente, ya te estaba guiando, porque tú desde que eras pequeño ya sabías qué es lo que quieres. Solamente que has tapado ese ser con identidades que has venido adoptando desde que eras pequeño, con identidades que has venido adoptando por tu entorno. Porque si en mi entorno yo veo que las personas trabajan y tienen que sufrir para trabajar, pues yo voy a creer que para ganar unos pocos centavos tengo que sufrir y me tengo que esforzar y tiene que ser así. ¿Por qué? Porque lo he visto desde que era niño. Y entonces eso se vuelve una identidad y de esta manera tenemos miles de identidades agregadas en nuestro inconsciente, por las cuales son creencias sobre nosotros mismos, creencias sobre la vida, las cuales crean nuestra realidad. Porque el trabajo del inconsciente es alinear, como lo explicábamos hace un momento, alinear lo que creemos con nuestra realidad, porque la realidad es la viva representación de lo que creemos. Entonces, tú entiendes verdaderamente que ya has sido guiado, y esta frase a mí muy bien me cayó, ¿no? De entender de que yo ya hacía lo que Dios quería antes de creer en Dios. Y eso me voló la cabeza a mí porque tienes que ser efectivamente, no tienes que ser simplemente que ya eres, ya sabes. Ya has venido con eso en ti. Tienes ciertos anhelos, tienes ciertos gustos, porque ya eres. Ya tienes ese ser. O sea, simplemente tienes que redescubrirte a través del plan que Dios te va a entregar, mediante la vibración que tú generes, sabiendo el qué y despreocupándote y sacando fuera de la ecuación el cómo. Porque eso te lo entrega Dios, a través de tu vibración. Bueno chicos, espero les haya servido. Si tienen alguna duda, déjenmelo en los comentarios. Apóyenme con un like y comentarles que también tengo un libro que en este caso lo estoy entregando y estamos dando formas de programar la mente de los niños y de reprogramar la mente de los padres. Bueno, los espero en el grupo. Les dejo el link en la descripción. Hasta luego, cuídense.